El video pasado que vimos donde se estaban construyendo algunas zonas bastante bonitas en Paraguay respecto a algún tipo de colonias privadas, algunas personas me dijeron que no conocían el lugar, algunas otras me dijeron que sí, y de hecho al video le fue bastante bien, que por cierto quiero agradecer un montón porque ya llegamos a los 1000 suscriptores. A día de hoy que estoy viendo este video pues ya hay muchos más, así que muy agradecido. Todavía no se ha logrado monetizar, pero ya estamos a nada. Si por ahí ya se les habilitó el botoncito de unirse para ser miembros si quieren apoyarme de otra manera, pues ahí está. Pero bueno, hoy vamos a ver este videito que se llama La verdad después de 6 meses en Paraguay. Este video me lo enviaron a través de Telegram si no recuerdo mal y también me apareció como sugerencia. Es de esta misma amiga que estaba hablando en aquel video de cómo eran esas casas. Si no estoy mal, es una española que ya está viviendo en Paraguay. Entonces después de 6 meses de su estadía allí, y no sé si se va a quedar más tiempo, pues nos va a contar su experiencia. El video original, por supuesto, yo se lo dejo en la descripción para que lo vean completo sin que yo esté interrumpiendo. Ahora, si me quieren acompañar a mí a escuchar mi reacción y escuchar mis comentarios, pues vayan dejando su like. Si están en la televisión, solo tienen que subir, darle la manita, y si no están suscritos, suscríbanse y así se unen a esta bonita familia. Sin más que agregar, miremos qué onda. Aquí las oportunidades de emprender y de invertir son prácticamente infinitas. Aparte de desarrollarse uno profesionalmente, también se puede desarrollar como persona. Yo soy Marta Vara, vengo de Barcelona y llevo 6 meses ya viviendo en Paraguay. Estoy investigando toda la cultura, las tradiciones, los negocios y las inversiones al detalle, metiéndome dentro de todas partes y analizándolo todo con lupa. Todo para Qué bonito se ve el fondo. Aquí se ven todos los edificios grandotes que hay en Paraguay. traeros la información más verídica y realista que hay. Pero sí, no todo es oro lo que reluce, así que chicos, hoy hablaremos de 10 cosas buenas y 6 malas o no tan buenas que tiene Paraguay y que tenéis que tener en cuenta si estáis valorando este país para venir a vivir, a emprender o a invertir. Siempre podéis contactarme en los links de abajo para poder agendar una asesoría personalizada conmigo y así os puedo ayudar a emprender este viaje y a poder veniros a vivir, a realizar cualquier actividad profesional aquí en el país. Vamos allá. Empecemos hablando de las cosas buenas, nuevas, que he detectado en estos últimos meses aquí en Paraguay. Ya sabéis que hice un vídeo en el que llevaba 3 meses viviendo aquí y bueno, a medida que va pasando el tiempo voy encontrando más cosas buenas y más cosas malas. Así que vamos a empezar hablando de las cosas buenas, vamos a ir una por una y luego vamos a empezar a hablar de las cosas no tan buenas, pero que son muy mejorables muchas de ellas. Así que vamos allá. La primera cosa buena de la que nos damos cuenta la mayoría de españoles cuando venimos aquí es que se conservan las formas de antes. Esa manera de hablar de nuestros abuelos, esas costumbres, esa educación de la gente, el trato a las personas, como que se cuida muchísimo, pero que a la vez se combina con todo lo bueno de las cosas modernas, como puede ser pedir Ubers, pedir Cabify, tener pagos con tarjeta, comprar con Bitcoin incluido. Pero lo que son las costumbres, las tradiciones y todo lo bueno de la vida antigua se sigue conservando. Entonces es una de las cosas que nosotros apreciamos mucho cuando llegamos aquí, que nos encanta esa educación que tiene la gente en general. Sí, la amabilidad en general creo yo que de las personas de Paraguay es impresionante. Yo sigo todavía admirado. Siempre es algo que recalco y tal vez puedo ser un poco pesado con decir lo mismo, pero sí es algo que al menos a muchos nos sorprende. Y eso es que yo ni soy de otro lugar tan lejano. Aquí en mi país también son muy amables, son muy buena onda, pero es que los paraguayos están a otro nivel. Por otro lado, a mí personalmente me gustaría destacar que las mujeres paraguayas son especialmente empoderadas, son mujeres que son muy emprendedoras. Además, a nivel empresarial podemos encontrar un montón de directivas del más alto calibre, más alto rango, que están haciendo un trabajo totalmente espectacular, entre otras profesionales como puede ser en el campo de la tecnología, en el campo de las inversiones, en el campo de las finanzas. Hay una gran presencia femenina en cargos directivos y eso es algo que a mí especialmente me gusta mucho de Paraguay, que a esos niveles hay mucha igualdad entre hombres y mujeres, o así es como yo lo estoy percibiendo, sobre todo en sectores muy capacitados o con niveles socioeconómicos un poco altos. Una vez me leí un comentario que me llegó de Paraguay precisamente, que decían, es que el motor de este país son las mujeres, es que la fuerza de trabajo no está en los hombres en Paraguay, está en las mujeres, porque durante una época después de la Triple Alianza, después de un montón de cosas que sucedieron que terminaron con una gran población de los hombres en Paraguay, las mujeres tuvieron que sacar adelante el país. Y por eso es como que tiene muchísima relevancia la mujer en Paraguay. Otra cosa que nos llama mucho la atención de Paraguay y que también valoramos positivamente es que aquí hay una cultura y un estilo de vida muy tranquilo,
muy tradicional en el sentido de que se prioriza mucho la familia, se priorizan mucho las amistades y el estilo de vida es realmente relajado. Se valora la vida simple, el pasarlo bien con los amigos, el disfrutar de la vida, comer rico, beber una cervecita y pasar bien la vida en familia o con los amigos. Otra cosa que he notado que es muy particular de Paraguay, pero que es muy beneficioso, es el tema de las relaciones humanas y de cómo todo se mueve por contactos. Se podría llegar a ver como algo malo, pero en este punto personalmente discrepo mucho. Y es que la gente se ayuda muchísimo, todo el mundo está dispuesto a colaborar con todo el mundo. Claro, si fuera algo malo, si a lo mejor las personas dependieran solo de si tenés contactos, pero que el contacto sea un adicional y que no dependa solo de eso, que pueda salir de otra forma, pero que los contactos, las amistades, la buena onda de la gente también te ayuda a impulsarte, en lugar de ser algo malo, se vuelve algo bueno. Y todo el mundo que tiene un amigo tiene otro amigo que quiere ayudar, así que eso facilita muchísimo que se den negocios, que se den colaboraciones y que se solucionen problemas. Finalmente eso hace que la vida sea muchísimo más sencilla y no podemos más que verlo como algo positivo. Aquí la gente colabora, se ayuda y trabaja muchísimo en comunidad. No es una sociedad para nada individualista como puede ser las sociedades más europeas o más nórdicas o más norteamericanas. Aquí realmente hay un sentimiento de comunidad muy fuerte y todo el mundo intenta ayudarse mutuamente. Otra cosa que sorprende muchísimo aquí en Paraguay es que está muy, pero que muy avanzada respecto a algunos temas en comparación con Europa. Por ejemplo, aquí puedes tranquilamente comprarte una casa con criptomonedas. Puedes tener una tarjeta, por ejemplo, de Nexo y directamente pagar en comercios y servicios con tus criptomonedas que se transforman automáticamente en guaraníes. Hay incluso un exchange de cripto que está totalmente legalizado y que está en relación con la legislación, las entidades públicas y los bancos y está operando de una manera totalmente legal. Igual que todas las desarrolladoras inmobiliarias. De eso sí no sé nada, la verdad. Lo de la criptomoneda sí se los debo. En ese tema sí soy un ignorante, ¿para qué les miento? Así que en ese sentido esto parece el futuro algunas veces. Ya ni que hablar de lo que son los edificios súper modernos que podemos encontrarnos o incluso bancos que están abiertos 24 horas y que tienen una manera de 24 horas. Unos sistemas, unas máquinas, incluso un setup, un ambiente súper moderno que ni siquiera lo podemos ver en Europa. Así que estos contrastes nos chocan bastante, pero a mí me parecen especialmente positivos. ¿Por qué? Porque es un país que combina lo mejor de lo tradicional, de lo antiguo, de la manera de hacer tranquila, de las costumbres, de las cosas del día a día, pero a la vez tiene todo lo bueno del mundo moderno. Los deliveries te llevan la compra a casa, te llevan cualquier comida a casa de cualquier restaurante, como podría ser un Globo en España. Está todo como muy modernizado, pagos con el móvil, etc, etc. Entonces, combina lo mejor de lo antiguo y de lo moderno. No puedo más que decir que me encanta esta combinación. Otra cosa que nos gusta muchísimo es el tipo de inmigración que está viniendo a Paraguay. Los paraguayos nos gustan de base. Esto es así, nos encanta la sociedad paraguaya y nos encanta llegar aquí y que realmente haya una cultura y una mayoría de la población que es paraguaya. Es que es lo que más nos gusta en realidad. Pero también es cierto que el tipo de persona que está viniendo a vivir a Paraguay es una persona normalmente muy emprendedora, ambiciosa, con sueños, con ganas de construir y sobre todo con mucho respeto por el país y por la gente y por la cultura. Esto también. Y eso es importante también, que los extranjeros que les llame la atención y que quieran llegar a Paraguay lleguen con las mejores intenciones. Yo siempre he tenido como esa, no sé si miedo, sino que esa preocupación, podríamos decir, que las personas que empiecen a llegar a Paraguay porque se esté haciendo muy popular o muy conocido, ya sabemos que cuando algo es muy popular o conocido, pues llegan personas malintencionadas y a veces me preocupa eso. Y quiero pensar que siempre va a haber mucho cuidado con ese tema y que las personas que lleguen siempre vayan con las mejores intenciones, que no vayan a hacer algo malo. Porque ya sabemos que una manzana podrida puede contaminar el resto de manzanas. Entonces, esperemos que siempre vaya a positivo el tema de la migración. Yo lo encuentro especialmente importante e interesante porque finalmente es el tipo de perfiles que acaban aportando al país y acaban construyendo. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de países como España, en el que el tipo de inmigración que está viniendo es una inmigración que no está siendo demasiado constructiva, más bien lo contrario, está dando bastante problemas al país. Entonces, bueno, decir que aquí en Paraguay es todo lo contrario. Los migrantes que vienen son, primero, gente que tiene todos los papeles en regla. Es realmente muy complicado hacer los papeles de residencia y de cédula. Te piden un montón de antecedentes policiales, no os podéis ni imaginar cuántos, y un montón de papeles que tienen que estar correctos, con sus apostillas, totalmente legalizados y que se cruzan constantemente con la inteligencia internacional, con sistemas de cruce de datos internacionales, etc. Entonces, hay un sistema de seguridad muy fuerte para la entrada de personas de fuera al país. Cada vez se están poniendo más
más estrictos en ese tema, pero al final eso lo que hace es garantizar una inmigración de calidad. Si tú no tienes un expediente impecable y no tienes tus documentos en regla, no puedes entrar. Sin embargo, es un país que sí que te permite entrar independientemente de cuánto dinero tengas en tu cuenta, porque no hay ningún tipo de requisito a nivel económico para entrar. Cualquier persona, aunque tenga un euro en el banco, puede entrar. Pero tus intenciones tienen que ser buenas, porque si notan que hay algún tipo de, no sé, algo turbio por ahí, puede ser que no te dejen entrar. Eso está bueno. No lo sabía, me estoy enterando ahorita. Eso está bueno. Por una parte, pues que se compliquen los trámites para las personas que quieren obtener su residencia puede ser algo malo, pero también eso garantiza que no cualquier persona se vaya a meter por ahí. Entonces, creo que está bien. Por lo tanto, es una inmigración de calidad que viene a aportar al país, que viene a construir normalmente gente que viene a emprender y que además estamos en un ambiente súper bonito de personas de todo el mundo que se están mezclando con los paraguayos de una manera súper buena y haciendo unas simbiosis muy, muy interesantes. Y bueno, ahora me gustaría hablar de las cosas no tan buenas, porque sí, hay que decir también lo malo. En el otro vídeo hablé del tema de la infraestructura. Ahora puedo decir que hay varios proyectos en marcha para resolver esa parte, pero es cierto de que al menos en Asunción a día de hoy seguimos teniendo ese tipo de problemas, aunque poco a poco y muy lentamente van cambiando. Pero bueno, hay otras cosas que también son un poquito menos buenas, no te sabría decir si negativas como tal, pero que al menos nosotros que venimos de Europa, que estamos acostumbrados a otro ritmo, por ejemplo, nos cuestan un poco más. Aquí los trámites son muy lentos, son extremadamente lentos. Bueno, eso también es aquí. Demora mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que los trámites en Paraguay no son tan lentos como aquí y tan complicados. Es un estrés y hay cosas que uno dice, ¿por qué no simplemente puedo pagar y me das el papel? No, tenés que ir al banco a hacer una cola, tenés que ir a entregar ese papel a no sé dónde, ese papel a otro lado, luego te lo firman y lo llevas a otro. Y, para hacer un trámite son muchas horas. Pero bueno, eso es burocracia de Latinoamérica. Sí, pero también pasa en España. Cierto, pero es que aquí lo tienes que multiplicar por 3. O sea, realmente se toman las cosas con calma, no digo todo el mundo, pero es verdad de que cuando tú pides una cosa, no, aquí te dicen un ratito. Un ratito puede ser entre media hora y 3 semanas. Así que hay que vigilar mucho con el tema de los tiempos y bueno, y entender también que al final es una cultura latina, se toman la cuestión del tiempo con un poquito más de filosofía, ¿no? Y de calma. Entonces hay que tener bastante paciencia a la hora de trabajar con personas de Paraguay o a la hora de hacer trámites aquí, porque realmente va todo bastante lento. Hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo. Otra cosa que nos choca un poquito es que hay muchísima informalidad. Aquí puede pasar perfectamente que una persona te dice de quedar en cualquier momento y si tú no estás encima y no le reconfirmas a esa persona que tienes que quedar y que sí o sí vamos a quedar... Como detesto eso, la verdad, y eso también es muy de aquí. Y a veces sí me estresa. O sea, si yo te dije que iba a llegar el sábado pueden pasar 30 días. Si yo lo tengo agendado, el sábado va a ser. Pero a esa otra persona, si le da la gana, no llega. Y te dice, es que como no me volviste a avisar y no me reconfirmaste, entonces hice otra cosa. En lo personal, no tiene sentido para mí, pero lastimosamente así se manejan aquí también. Y lo reconfirmas 5 veces, es posible que esa persona no se presente. Y su argumento será, no, como no me dijiste nada o no confirmaste, pues finalmente no... Sí, no lo fui, mismo aquí. O no te dije nada porque tú no dijiste nada. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es verdad de que hay que estar muy encima de las personas. También cuando trabajas con personas de aquí, hay que perseguirles mucho, hay que estar muy encima. Hay que reconfirmar muchas veces los días y las horas durante el mismo día, incluso varias veces. Sobre todo los días que llueve, porque los días que llueve ya es un caos y la gente ya es como que deja todo. Por supuesto, no todo el mundo. También tengo que decir que yo estoy encontrándome con gente de aquí, de Paraguay, que son súper puntuales, súper cumplidores y súper comprometidos. Pero es cierto que culturalmente hay una tendencia a la informalidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se viene a hacer negocios aquí en el país. Luego hay otro tema que también preocupa un poco a la persona que viene de fuera y sobre todo que invierte en lo que son los departamentos que se están levantando en estas torres, ya que se da cuenta de que la infraestructura no está tan desarrollada, sobre todo a nivel de desagües en la ciudad de Asunción. Hay otras ciudades que funcionan diferente, pero en Asunción concretamente, que es donde yo vivo, sí que es cierto de que se está tendiendo hacia la verticalidad y hacia una construcción bastante masiva de departamentos, de muchas plantas donde caben muchísimas personas viviendo. Y aquí la preocupación es que no se está desarrollando la infraestructura de alrededor, como el alcantarillado o los sistemas eléctricos, a la misma velocidad que se está desarrollando toda esta parte vertical. Entonces, este es un problema que yo creo que vamos a tener que afrontar en futuro y que vamos a tener que vigilarlo muy de cerca y tenerlo en cuenta, porque... Sí, ahí tienen que tener mucho cuidado en cuanto al gobierno y el Estado, que es el encargado de que todas las carreteras
Y el tema de desagües, el tema de electricidad también, de tráfico, si así lo quieren ver, puede ser que se empiece a tornar un poquito más complicado el tráfico por lo mismo. Realmente a día de hoy no está preparada la infraestructura de alrededor de los edificios como para asumir la cantidad de gente que va a venir a vivir a Asunción. Hay un reto bastante importante. Si a alguna empresa le interesa entrar en este mercado, que sepa que aquí tiene grandes oportunidades porque hay muchísimo por hacer, sobre todo en tema de alcantarillado y urbanización de calles en la ciudad. Otro tema que también llama un poquito la atención a la hora de hacer trámites aquí en Paraguay es que se exige bastante la presencialidad. Aquí para casi todo te exigen que vengas y que hagas tu firma de puño y letra, también. cosa que quizás en otros países estamos ya más acostumbrados a ir con firma digital, con certificados digitales, y aquí bueno, todavía se mantiene muchísimo aquí lo que es el todo papel presencial y la firma de puño y letra. Entonces, poco a poco sí que hay entidades, tanto públicas como privadas y otros sectores que sí que se están digitalizando, pero todavía queda mucho por hacer. Hay muchas personas que no están teniendo buenas experiencias con temas de residencias, sobre todo porque no vienen bien informadas o porque acaban pagando por servicios que están muy inflados o que les están cobrando como 5 veces más simplemente por el hecho de ser extranjeros. Entonces, hay que vigilar muchísimo con las personas en las que se confían. Hay personas que están ofreciendo servicios sin tan siquiera ellos mismos estar viviendo en el país. Hay personas que están ofreciendo servicios de asesoramiento inmobiliario sin haber estado tan siquiera tocando este sector nunca. O lo mismo con el tema. Bueno, ahí sí les recomiendo que la contacten a ella. Vean el video original, ahí están sus contactos y todo. Si lo pone por ahí el numerito, yo se lo voy a poner en la pantalla. Pero sí, directamente lo mejor es asesorarse con alguien que esté en el país. Definitivamente, tengan cuidado con eso. De las inversiones, se están ofreciendo pisos para invertir cuando no se está en este mercado. O sea, se vive fuera del país o se viene puntualmente. Os digo de primera mano que es muy importante estar aquí en el día a día porque hay muchos detalles que se le escapan a una persona que no está viviendo en la sociedad paraguaya. Nosotros sabemos cuáles son las empresas que no están pagando actualmente a sus empleados, sabemos cuáles son esos nombres de los que hay que desconfiar y sabemos cuáles son esas personas en las que sí se puede confiar. Entonces, es muy importante que para hacer cualquier tipo de trámite o cualquier tipo de inversión vayáis bien asesorados. Nuevamente os invito a que podáis contratar una asesoría personalizada conmigo. Yo estoy de la mano de bufetes de abogados que llevan muchísimos años operando aquí en Paraguay, que están llevando empresas, inversores durante mucho tiempo aquí en el país y que están gestionando todos sus trámites. Estoy también con personas españolas que se están dedicando a agilizar el tema de las residencias porque lo han vivido en primera persona como yo lo estoy viviendo. Y también estoy con un mentor de inversores internacionales que lleva toda la vida asesorando a otras personas sobre en qué vale la pena invertir y en qué no hay que conocer el mercado al detalle. Entonces, sobre todo, informaros muy bien, tanto si es conmigo como con otras personas, pero aseguraros que las personas están bien conectadas con personas que llevan mucho tiempo ejerciendo esa profesión en el país, que tienen garantías y seguridad, que son personas serias y sobre todo que la persona con la que estáis conectando viva en el país. Eso es muy importante. Tema de precios, vigilar porque muchas veces se tiende a doblar, triplicar o quintuplicar los precios simplemente por ser extranjero. Sí, eso también la experiencia que tuvieron los chicos de... ¿Se recuerdan ustedes que los chicos que van de Venezuela? Ellos estaban contando que en Encarnación le querían vender un apartamento, bueno, ofrecer o alquilar en un precio bastante elevado a comparación de otros que están ahí mismo. Entonces sí hay como que tener cuidado con el tema de los precios en la residencia. Recordad que yo estoy en una familia paraguaya y sé de primera mano cuáles son los precios correctos y cuál es el precio estándar que se puede cobrar aquí en Asunción para hacer cualquier tipo de gestión. Finalmente, también mencionar de que desgraciadamente como Paraguay está de moda, hay muchísimas personas oportunistas que, bueno, hay estafadores, hay personas que se están aprovechando de la situación y que están intentando engañar a personas que están en Europa o en España para venir y que no tienen ningún tipo de conocimiento, contactos o seguridad detrás. Entonces, nuevamente, cuidado con ese tipo de perfiles. Conoced muy bien a la persona, haced entrevista con él o con ella antes de venir y antes de confiar vuestros documentos o vuestras inversiones a esa persona, aseguraros de que es una persona que está bien conectada en el país. Recordaros de que Paraguay es el país de los amigos, para bien y para mal. Se sabe todo lo bueno, se sabe todo lo malo, los círculos son pequeños, aunque sea una ciudad bastante grande, es verdad de que al final todos nos conocemos y se acaba sabiendo lo bueno y lo malo. Por lo tanto, recomendación, si queréis venir a hacer negocios en Paraguay, tenéis que ser de ética impecable, porque si no, se va a saber. Me encantaron los consejos también para las personas que están interesados en algún día conocer Paraguay y quedarse allí definitivamente. Creo que es muy importante todos estos puntos a tomar en cuenta, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Hay cosas que a lo mejor el país puede mejorar, pero puede ser que no te importe tanto y dices, bueno, al final sí me gusta y estas cosas son detalles nada más. Pues bienvenidos, por supuesto. Bueno, bienvenidos, no, yo no estoy en Paraguay. Esta es una bandera ficticia.
Pero bueno, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. A mí la verdad es que me pareció muy interesante. Algunos puntos yo no los conocía, otros ya los conocía y pues totalmente estoy de acuerdo. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción si me quieren apoyar por allá son totalmente bienvenidos. Léanse la descripción, ahí hay varios links, más de alguno les puede interesar. Si no se han suscrito, les invito a que se suscriban, que dejen su like y al final les dejo otro video por si les interesa y lo quieren ver. Nos vemos en una próxima, cuídense mucho, hasta luego, bye.